Desde que era niño, soñé con ver mi rostro en una cartelera de Sunset Boulevard. Crecí viendo las películas de Pedro Infante con mi abuelo, y cuando le dije que quería ser actor, él solo sonrió y me dijo: «Entonces ve y rómpela, chamaco, pero no dejes que nadie te haga menos». Años después, con una maleta medio rota y unos cuantos dólares en la bolsa, llegué a Hollywood. Mi plan era sencillo: audicionar hasta que alguien me notara. Me metí a un curso de actuación y conseguí un trabajo como mesero en un restaurante de comida mexicana. Vivía en un cuartito en Koreatown, pero eso no importaba. Estaba aquí. Las primeras semanas fueron duras. Audición tras audición, rechazo tras rechazo. Pero todo cambió el día que recibí una llamada de un número desconocido. ¿Eres Daniel Fernández? La voz del otro lado sonaba tranquila, pero firme. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Christopher Vance. Represento a una productora interesada en talentos frescos. Te vi en tu última audición. Queremos verte de nuevo. Mi corazón latió con fuerza. Le pregunté más detalles, pero solo me dio una dirección y una hora. Pensé que podría ser una estafa, pero la dirección era un estudio real en Burbank. No tenía nada que perder. El estudio no era grande, pero estaba bien equipado. Cuando llegué, un hombre de traje negro y cabello perfectamente peinado me recibió en la entrada. «Daniel, gracias por venir», dijo con una sonrisa calculada. «Te vi en esa audición para el comercial de tequila. Buena interpretación». Asentí, nervioso. «¿Qué tipo de proyecto es?» «Es un thriller psicológico. Buscamos a alguien con tu perfil, mexicano, joven, con una presencia fuerte en cámara». Me entregó un guión y me pidió que leyera una escena. La historia trataba sobre un inmigrante con un pasado turbio que intentaba triunfar en Estados Unidos. Era intenso, pero perfecto para mí. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Primero, firma un acuerdo de confidencialidad. Luego, si la prueba nos convence, avanzamos. No dudé. Firmé. La audición salió mejor de lo que imaginaba. Christopher me felicitó y dijo que me llamarían pronto. Salí del estudio sintiéndome en la cima del mundo. Tal vez, por fin, era mi momento. 2 noches después, mientras descansaba tras mi turno en el restaurante, recibí un mensaje de un número desconocido. «Deja de buscar fama. Sabemos quién eres realmente». Fruncí el ceño. Pensé que era una broma. Respondí con un simple «¿Quién eres?». No hubo respuesta. A la mañana siguiente, otro mensaje. «Si sigues, tu pasado saldrá a la luz». No entendía nada. ¿Qué pasado? Mi infancia en la Ciudad de México no tenía nada especial. Crecí en una familia común, estudié en una escuela pública, nunca me metí en problemas. Pero entonces, el tercer mensaje llegó. A veces los accidentes nos persiguen, ¿cierto? Mi piel se erizó. Solo unas pocas personas conocían ese detalle de mi vida. A los 17 años, estuve involucrado en un accidente. Un amigo y yo salimos de fiesta. Él tomó el volante borracho y chocamos. Él murió en el impacto. Yo sobreviví con heridas leves. Fue el peor momento de mi vida. No lo maté, pero siempre cargué con la culpa. ¿Cómo demonios alguien sabía esto? Decidí ignorar los mensajes. Tenía que concentrarme en mi carrera. Pero un par de días después, Christopher me llamó. «Felicidades, Daniel. El director quiere conocerte».
La reunión sería en un hotel lujoso en Beverly Hills. Llegué puntual. Christopher me llevó a una sala privada donde había un hombre canoso con un cigarro en la mano. «Daniel, siéntate», dijo con voz pausada. «He oído cosas interesantes sobre ti». Le agradecí y me preparé para hablar sobre mi carrera. Pero entonces deslizó un sobre por la mesa. «Revísalo». Abrí el sobre. Dentro había fotos de mi accidente, el auto destrozado, mi rostro ensangrentado, incluso el reporte de la policía. Mi boca se secó. «¿Qué es esto?» Christopher se cruzó de brazos. «Llamémoslo información valiosa». El hombre canoso dio una calada a su cigarro. «Hollywood es una ciudad de secretos, muchacho, y cada estrella tiene un precio». «¿Me están chantajeando?» «No es chantaje, es una prueba», respondió Christopher. «El papel es tuyo, pero queremos asegurarnos de que entiendes cómo funcionan las cosas aquí». Salí del hotel temblando. No sabía qué hacer. Podía denunciar, pero ¿a quién? Estas personas parecían tener conexiones en todas partes. Esa noche, un nuevo mensaje apareció en mi celular. «Sabemos dónde vives. Sabemos dónde trabajas. Decide bien». Pasé horas sin dormir. Pensé en regresar a México, olvidar todo. Pero al final, no lo hice. A la mañana siguiente, llamé a Christopher. «Acepto el papel». Sabía que acababa de firmar un contrato que iba más allá del cine. El rodaje comenzó 2 semanas después. Todo parecía normal. Pero a medida que avanzaban las grabaciones, me di cuenta de que mi vida ya no me pertenecía. Me pedían asistir a eventos con ciertas personas. Me sugerían amistades. Me recomendaban que evitara ciertas preguntas. Cada vez que intentaba alejarme, un nuevo sobre llegaba a mi puerta con más detalles de mi pasado, con advertencias sutiles pero claras. Un día, revisé mi cuenta bancaria y encontré un depósito inesperado de una suma enorme. Intenté devolverlo, pero mi banco me dijo que era un bono de producción. Hollywood me había atrapado. Sabía que ya no había escapatoria, y lo peor de todo es que yo había sido quien abrió la puerta. Nos mudamos a la granja a finales del verano, cuando los campos de cultivo en el Valle Central de California estaban en su máximo esplendor. Maíz y almendros se extendían en líneas infinitas. El sol abrasador pintaba la tierra de tonos dorados y la promesa de una vida nueva parecía posible. Mi esposa, Elena, y yo habíamos comprado la propiedad con nuestros ahorros de años. Era una oportunidad para alejarnos de la ciudad y criar a nuestros hijos en un entorno más tranquilo. La casa era vieja, pero sólida. Un granero enorme se alzaba a un costado y la tierra alrededor parecía fértil. Los vecinos más cercanos estaban a varios kilómetros de distancia, lo que significaba que teníamos paz y privacidad. O eso creíamos. Desde el primer día, notamos que alguien nos observaba. Era un hombre mayor, delgado y encorvado, que se paraba al borde de su propiedad, justo en la línea que dividía su tierra de la nuestra. Vestía siempre lo mismo: una camisa de mezclilla deslavada, jeans viejos y un sombrero de paja deformado. Su piel era curtida por el sol y sus ojos, oscuros como brasas apagadas, se clavaban en nosotros cada vez que salíamos. Elena me pidió que fuera a saludarlo. Con los niños corriendo por el campo, no quería malos entendidos con los vecinos. «Buenas tardes», le dije cuando me acerqué. El hombre no respondió de inmediato.
Se quedó en su lugar, observándome. Luego, con una voz seca y rasposa, dijo: «No deberían estar aquí. No supe cómo reaccionar. Perdón, ¿cómo dice? Esta tierra no es para ustedes». Intenté reír para aligerar el ambiente. «Bueno, la compramos legalmente, así que creo que sí es nuestra». El viejo no se movió. «Eso dicen todos». Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y desapareció entre los surcos de maíz. Cuando volví a la casa, Elena me vio la cara y frunció el ceño. «¿Qué pasó?» «Nada, solo que el vecino es un poco raro». No quise preocuparla, pero algo en la forma en que habló, en la manera en que nos miraba, me dejó inquieto. A los pocos días, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Una noche, mientras dormíamos, escuchamos un ruido afuera. Algo golpeaba la pared de la casa con un ritmo constante. Salí con una linterna, pensando que era algún animal, pero no había nada. A la mañana siguiente, encontramos marcas en la madera, rasguños largos y profundos, como si alguien hubiera pasado una herramienta afilada por ahí. Elena me pidió que instalara cámaras. No quería que los niños estuvieran en peligro. Cuando revisamos las grabaciones del primer día, un escalofrío me recorrió la espalda. A mitad de la noche, una figura delgada se movía cerca de la casa. No se veía con claridad, pero tenía la misma silueta encorvada del vecino. Se acercaba a la pared, pasaba la mano por la madera, se quedaba unos minutos y luego se marchaba. Decidí enfrentar al viejo. Crucé el campo al día siguiente y llegué hasta su casa, una estructura de madera podrida con un porche destartalado. Golpeé la puerta varias veces hasta que salió. «Déjenos en paz», le dije sin rodeos. El hombre sonrió. Fue la sonrisa más aterradora que he visto en mi vida. «No necesitan cámaras, necesitan irse». Me hervía la sangre, pero me controlé. «No nos vamos a ir». El viejo suspiró y negó con la cabeza. «Nadie se queda mucho tiempo». Sin más, cerró la puerta en mi cara. La tensión creció en la casa. Mi esposa ya no dejaba a los niños jugar fuera después del atardecer, y yo comencé a dormir con un rifle cerca de la cama. Luego, una mañana, encontramos nuestras gallinas muertas. No habían sido devoradas por coyotes. No había sangre. Solo estaban ahí, tiradas, con el cuello torcido en ángulos imposibles. Esa noche, las cámaras captaron algo peor. El viejo estaba de pie, en el borde de nuestra propiedad. No se movía, no hacía nada. Solo estaba ahí, como una estatua, mirando la casa por horas. Al día siguiente, fui con la policía. Me escucharon con paciencia, pero cuando mencioné al viejo, uno de los oficiales mayores frunció el ceño. «¿Dijo que lo vio en su terreno?» «Sí, las cámaras lo grabaron». El policía intercambió una mirada con su compañero antes de preguntar: «¿Está seguro?» «Por supuesto que estoy seguro». El oficial suspiró y sacudió la cabeza. «Esa casa ha estado vacía por más de 20 años». Sentí un escalofrío. «Eso no es cierto. He hablado con el hombre que vive ahí». El policía me miró con seriedad. «¿Podría describirlo?» Lo hice. El silencio en la oficina se volvió pesado. «Usted acaba de describir a Martín Rojas. ¿Y eso qué tiene de raro?» «Murió en 1999. Mi estómago se hundió.
Eso no es posible. El policía se encogió de hombros. Créame, amigo. Ha habido otras familias antes que ustedes. Todas se fueron. Unos dicen que es paranoia, otros creen en historias de viejos. Pero nadie ha durado más de un año en esa propiedad. Me fui sin saber qué pensar. Esa noche, Elena me despertó gritando. El granero estaba en llamas. Salí corriendo con el extintor, pero el fuego era demasiado fuerte. Intenté llamar a los bomberos, pero el teléfono no tenía señal. Fue entonces cuando lo vi. El viejo estaba parado a unos metros de las llamas. «¡Maldito enfermo!», grité. Corrí hacia él con el rifle en la mano, pero cuando llegué, no había nadie. El fuego consumió todo en cuestión de minutos. Al día siguiente, empacamos y nos fuimos. No quise quedarme a descubrir qué más podía pasar. Un mes después, revisé las noticias del Valle Central. La propiedad estaba en venta de nuevo, y en la foto del anuncio, al fondo del campo, entre los surcos de maíz, había una silueta delgada, esperando. Me llamo Valeria Ortega y soy periodista. No una de esas que aparecen en la televisión con vestidos elegantes y sonrisas falsas, sino de las que se embarran los zapatos en la calle y se sientan en fondas de mala muerte a escuchar historias que nadie más quiere contar. Trabajo para un medio independiente de la Ciudad de México y desde hace 3 meses estaba en Tijuana investigando una red de tráfico de personas. Sabía que era peligroso. Sabía que meterme en ese mundo significaba jugar con fuego, pero nunca imaginé que el infierno estuviera tan cerca. Todo comenzó con un contacto en la línea fronteriza. Un coyote de baja categoría que, por un precio, me dio nombres y ubicaciones. Sabía que el verdadero negocio no estaba en los migrantes comunes, sino en los que desaparecían sin dejar rastro, mujeres jóvenes, niños, personas que nunca llegaban al otro lado. La frontera era un monstruo hambriento, y yo quería ver sus fauces de cerca. El primer golpe fue en una bodega abandonada cerca de la garita de Otay. Con una cámara oculta y el corazón latiéndome en la garganta, me infiltré como si fuera una migrante más. Vi a los polleros organizando a la gente como si fueran mercancía, diciéndoles que pronto cruzarían a Estados Unidos. Lo que no sabían era que no todos llegarían. Escuché los murmullos. Un destino diferente para algunas mujeres. Un transporte especial. Algo no encajaba. Decidí seguir el rastro. La noche en que todo se torció, fingí ser una mujer desesperada por cruzar. Me recomendaron a un contacto, un tipo llamado El Flaco, que operaba en una zona apartada de Tijuana. Me presenté con un vestido sencillo, un bolso ligero y la actitud temblorosa de alguien que ha perdido toda esperanza. El cruce es mañana en la madrugada, me dijo sin mirarme, encendiendo un cigarro. Su piel parecía cuero viejo, curtido por el sol y la vida dura. Pero primero te vamos a mover a un lugar seguro. Asentí. Mi celular oculto grababa cada palabra. Me subieron a una van sin placas, junto con otras 3 mujeres. La ruta era un laberinto de calles oscuras hasta que llegamos a una casa en las afueras. Nos metieron a un cuarto con colchones en el suelo y una ventana tapiada. Duerman, mañana cruzamos, dijo un hombre alto con voz áspera. Esperé. Fingí dormir mientras las otras se acurrucaban como animales asustados. Pasaron horas hasta que escuché pasos afuera. Susurros. Alguien mencionó una entrega.
Mi estómago se hizo un nudo. Esa noche entendí que no íbamos al otro lado. A las 4 de la mañana nos sacaron a la fuerza. Nos pusieron en fila, atadas con cinta plástica en las muñecas. El flaco nos miró una por una, hasta que su vista se clavó en mí. Tú, me señaló con la cabeza. ¿De dónde eres? Veracruz, mentí. Asintió, encendiendo otro cigarro. Chingado, a ti te van a pagar bien. No pregunté, no podía. Mi mente trabajaba rápido. Sabía que si me descubrían, mi cadáver aparecería flotando en el río Tijuana, o peor aún, en una fosa anónima en el desierto. Nos metieron en la parte trasera de un camión. El aire era espeso, el olor a miedo insoportable. Condujimos por lo que parecieron horas, hasta que el camión se detuvo. Los hombres hablaron entre ellos. Un intercambio de palabras cortas y rápidas. Luego, un portazo. Silencio. Nos quedamos encerradas. Yo no iba a esperar. A como pude, me deshice de la cinta en mis muñecas. La puerta trasera tenía un seguro oxidado, viejo. Tiré de él con toda la fuerza que mi cuerpo asustado pudo reunir. Y se abrió. Salté del camión y caí sobre la tierra seca. No había nadie. Solo un camino de terracería que se perdía en la negrura del desierto. Corrí. No miré atrás. El aire era helado y mis pulmones ardían. No sé cuánto tiempo estuve corriendo, pero los faros de un auto me hicieron detenerme en seco. Un vehículo negro, sin placas. Me escondí detrás de una roca. La puerta se abrió y 2 hombres bajaron. Uno tenía un rifle colgado del hombro. La vieja se nos fue, dijo uno de ellos. La encontramos, o el patrón nos va a matar. Mi cuerpo entero temblaba. La luz de una linterna rasgó la oscuridad. No hay huellas. No pudo haber ido lejos. No respiré. El viento levantaba la arena. La linterna pasó de largo, iluminando solo piedras y arbustos secos. Luego se apagó. Silencio. Esperé. Los hombres regresaron al auto y arrancaron, perdiéndose en la carretera. Cuando amaneció, caminé hasta encontrar una carretera. Con la ropa rasgada y los pies sangrando, me tiré en la orilla, levantando un brazo débil cuando vi un tráiler acercarse. El chofer, un hombre de unos 50 años, frenó de golpe. Dios santo, muchacha, ¿qué te pasó? No tenía fuerzas para responder. Me subió a su cabina y me dio agua. Te llevo a la ciudad. Hay una estación de policía cerca. Asentí. No dije nada hasta que estuvimos lejos de ese maldito desierto. Días después, entregué mi historia. Mi editor no podía creer lo que había grabado. Pero publicar algo así significaba atraer enemigos peligrosos. La nota se filtró en medios internacionales. Hubo detenciones, hubo ruido, pero en Tijuana las desapariciones siguieron. Sabía que mi investigación no había terminado. Sabía que ellos sabían quién era yo. Por eso, cada vez que camino sola de noche, siento que alguien me sigue. Que en cada sombra, en cada auto negro sin placas, en cada hombre con un cigarro encendido, el infierno que encontré en la frontera sigue esperando cobrar su deuda. Y tal vez, algún día, venga por mí. Nos tomó 2 horas llegar hasta el lugar. Palm Springs desapareció detrás de nosotros, y poco a poco, el desierto californiano nos envolvió con su aire caliente y su silencio sofocante. Mario fue quien propuso el viaje,
con la promesa de alejarnos del mundo por un fin de semana. No hay señal, no hay ruido, no hay preocupaciones, dijo mientras manejaba su camioneta. Pura tranquilidad. Éramos 5. Mario, su novia Adriana, Raúl, Luis y yo. Todos habíamos crecido juntos en el Estado de México y ahora, a nuestros 30 años, la rutina nos tenía atrapados. El plan sonaba perfecto. Cervezas, carne asada y una noche bajo las estrellas. Pero desde que llegamos, algo no se sentía bien. El aire estaba más caliente de lo normal. Apenas había insectos, ni siquiera esos grillos que uno espera escuchar en lugares así. El suelo, seco y resquebrajado, tenía huellas de pisadas que no eran nuestras. Cazadores, dijo Luis, mirando las marcas. O algún loco que vino a perderse en la nada. Nadie le dio importancia. Montamos las tiendas, encendimos la fogata y sacamos las cervezas. Mientras caía la noche, el desierto se transformó, no en algo misterioso o místico, sino en algo opresivo. Sentía que nos observaban. Al principio pensé que era mi imaginación, tal vez el efecto del calor y la cerveza, pero cuando Adriana preguntó si alguien más tenía esa sensación, supe que no era solo yo. Nos estamos sugestionando, dijo Mario. Relájense. Y por un rato lo hicimos. Pero entonces el sonido llegó. Un crujido, como el de un pie hundiéndose en la tierra seca. Nos callamos. Luis apagó la bocina. El crujido se repitió, más cerca. ¿Coyote?, susurró Adriana, pero sabíamos que no. Raúl sacó su linterna y la apuntó hacia la oscuridad. Nada, solo los matorrales secos y las rocas. Ha de ser el viento. No lo era. El calor del desierto había bajado, pero un sudor frío me recorrió la espalda. Intenté ignorarlo. No quería parecer paranoico, pero unos minutos después, Raúl se inclinó hacia mí y susurró. Allá. Lo vi. A unos 30 metros, entre las sombras de las rocas, había una silueta. No se movía, no se escondía, solo estaba ahí, mirándonos. ¡Hey!, gritó Mario levantándose. ¿Quién chingados eres? Ninguna respuesta. Luis tomó un cuchillo de caza de su mochila. Si es un vagabundo, que se largue. Raúl alumbró con la linterna de nuevo, pero la figura ya no estaba. Adriana empezó a empacar sus cosas. Yo no me voy a quedar aquí. No vamos a irnos solo porque un pendejo nos quiere asustar, dijo Mario, tratando de sonar seguro. Pero cuando intentó encender su teléfono, se dio cuenta de que la batería estaba muerta. La de todos también. Eso es imposible, dijo Luis, apretando su celular. Lo cargué hace 2 horas. Nadie tenía señal, pero eso lo esperábamos. Lo de la batería no. El miedo empezó a asentarse en el grupo. Nos están jodiendo, murmuró Raúl. Alguien sabe que estamos aquí. Adriana subió a la camioneta y giró la llave. El motor no encendió. Mario maldijo y revisó el cofre. No tiene sentido. Esto estaba bien hace rato. De nuevo, el crujido. Pero esta vez, mucho más cerca. Nos están rodeando, susurré. Luis encendió otra linterna y la movió en todas direcciones. Vimos sombras moverse entre los matorrales. Eran varias, 4, tal vez 5 personas. No corrían, no se escondían, solo nos observaban.
Raúl sacó su navaja y me miró. Si vienen, nos defendemos. Pero ellos no avanzaban. Nos estaban esperando. Nosotros éramos la presa, y el juego apenas había comenzado. Mario intentó encender la camioneta una vez más. Nada. Entonces, Luis gritó. Me giré y vi su rostro pálido, iluminado por la linterna. El campamento, las tiendas estaban destruidas, las mochilas abiertas, nuestra comida regada por el suelo, y en el centro, clavado en la tierra, un cuchillo con una nota atada. Raúl la tomó con manos temblorosas y leyó en voz alta. 1 hora de ventaja. El silencio se hizo insoportable. Nos están cazando, susurró Adriana, con lágrimas en los ojos. Y entonces, escuchamos el primer disparo. Un estruendo que rompió la noche y nos obligó a correr. Corrimos sin dirección, tropezando con las piedras y la maleza seca. La arena caliente quemaba nuestras piernas, pero no podíamos detenernos. Luis jadeaba detrás de mí, su respiración pesada. Raúl se detuvo un segundo, miró hacia atrás y susurró. Si seguimos corriendo, nos van a cazar como animales. Nos escondimos detrás de una formación rocosa. Adriana temblaba. ¿Qué hacemos?, pregunté. Mario miró a su alrededor y susurró. Nosotros somos 5. Si nos quedamos juntos, podemos enfrentarlos. Luis sacó su navaja. Si quieren cazarnos, que se lo ganen. Nos reagrupamos. Teníamos una linterna, 2 cuchillos de caza y una señal de humo si lográbamos encender otra fogata. Los escuchamos acercarse. Raúl se movió sigilosamente entre las sombras y los vio. Son 3. No lo pensamos más. Mario y yo atacamos primero. Luis saltó sobre uno y le clavó el cuchillo en la pierna. El tipo gritó. Otro disparo retumbó en la noche. Corrimos hacia la camioneta. Adriana ya estaba dentro, girando la llave con desesperación. El motor rugió. ¡Súbanse! Raúl y Luis saltaron en la parte trasera. Mario y yo entramos por las puertas laterales. Adriana pisó el acelerador y las llantas levantaron una nube de polvo. Los vimos en el retrovisor. Uno estaba en el suelo, sangrando. Los otros 2 se quedaron de pie, mirándonos. No nos persiguieron, solo nos observaron hasta que desaparecimos en la carretera. No hablamos hasta que llegamos a la ciudad. Nunca denunciamos nada. ¿Quién nos creería? Pero sé que ellos siguen ahí, esperando a que alguien más caiga en su juego. Siempre pensé que, si alguna vez me enfrentaba a la muerte, sería en un callejón oscuro de la Ciudad de México, no en un viñedo de Napa Valley, rodeado de viñas perfectas y copas de cristal. Pero aquí estaba, con un sabor metálico en la lengua y la certeza de que alguien en esta cata exclusiva nos estaba envenenando lentamente. El problema es que no sabía quién, ni por qué. La invitación llegó a mi correo una semana antes. Domain Santoro tiene el honor de invitarle a una cata privada para un selecto grupo de conocedores. Descubra lo que significa el verdadero lujo en una experiencia inigualable. No cualquiera podía entrar a ese viñedo. Llevaba años trabajando en la industria del vino, escribiendo para revistas especializadas y recorriendo los viñedos más famosos del mundo. Pero Domain Santoro era un enigma. Su producción era mínima, sus botellas nunca llegaban a restaurantes comerciales, y sus clientes eran nombres que solo se mencionaban en voz baja. Cuando llegué, la propiedad era exactamente lo que imaginaba. Una mansión de piedra rodeada de viñedos interminables,
con una cava que, según decían, guardaba botellas con más historia que Francia. Éramos 8 invitados, todos del mundo del vino, sommeliers, críticos, enólogos. Un grupo que debía entender los matices del vino, sus notas y su complejidad. Un grupo lo suficientemente exigente para notar si algo estaba mal. La primera noche fue un festín. Nos recibieron con una cena en el gran comedor, una mesa larga iluminada con candelabros dorados y servida con platillos que solo se ven en menús de degustación de miles de pesos. Y por supuesto, el vino fluía sin cesar. Héctor, el sommelier principal, nos guiaba con precisión en cada copa. Alto, elegante, con el porte de alguien que no solo entendía el vino, sino que lo respetaba. Nos habló de la historia de la bodega, del suelo volcánico que daba un carácter único a sus uvas, de la filosofía detrás de cada fermentación. Para apreciar realmente un vino, dijo, levantando su copa, hay que conocer la historia detrás de cada botella. Bebimos, y unas horas después, Héctor estaba muerto. La noticia llegó en la mañana. Lo encontraron en su habitación, boca arriba, con los labios amoratados y los ojos abiertos. Dijeron que fue un infarto, pero nadie en la mesa se lo creyó. Héctor era joven, no más de 40 años, delgado y saludable. Y, lo más inquietante, la última persona que vio antes de morir fue uno de nosotros. La cata de ese día continuó como si nada hubiera pasado. Nos llevaron a los viñedos, nos explicaron los métodos de producción, nos mostraron los barriles de roble francés en la cava subterránea. Pero la tensión era palpable. Lo peor fue cuando nos sirvieron la primera copa del día. Este es un Cabernet Sauvignon de reserva especial, anunció Vincent, el dueño del viñedo. Levanté la copa y la llevé a la nariz. Algo estaba raro. No era el aroma habitual de un Cabernet de Napa. Había algo más, algo que no encajaba, un dejo amargo que no debería estar ahí. Vi a los otros invitados. Algunos bebieron sin dudar. Otros, como yo, dejaron la copa sobre la mesa. Vincent sonrió. Beban. Hay que honrar a los que ya no están con nosotros. Esa noche, nadie durmió bien. Silvia, una enóloga de Madrid, fue la primera en hablar. Héctor no murió de un infarto. ¿Y qué sugieres?, preguntó Daniel, un crítico de Los Ángeles. El vino. Algo en el vino lo mató. Silencio. No digas estupideces, replicó Arthur, un sommelier inglés. Pero yo lo había sentido. Ese amargor sutil en la copa, ese retrogusto metálico que no correspondía a la uva. Silvia se inclinó sobre la mesa. Domaine Santoro produce un vino exclusivo, ¿cierto? ¿Y si están experimentando con algo más? Daniel se rió. ¿Qué insinúas? ¿Que nos están envenenando uno por uno? Pero esa misma noche, Arthur cayó enfermo. Lo encontraron en el baño de su habitación, vomitando sangre. Cuando llamaron al médico del viñedo, nos dijeron que era una intoxicación, pero ninguno de nosotros había comido lo mismo. Lo único en común era el vino. Nadie más bebió después de eso. A la mañana siguiente, Arthur estaba demasiado débil para salir de su cuarto, y Silvia había desaparecido. La buscamos por todo el viñedo, en la cava, en los pasillos de la mansión. Nadie la había visto salir. Su habitación estaba intacta, excepto por una copa de vino sobre su mesa de noche. Vincent no parecía preocupado. Quizás decidió irse sin despedirse,
dijo, encogiéndose de hombros. Sabíamos que era mentira. Esa noche, mientras todos estábamos en nuestros cuartos, escuché un ruido, un leve golpeteo en la puerta. Al abrir, no había nadie, solo un sobre. Dentro, un pedazo de papel con 2 palabras: no bebas. Sabía que tenía que salir de ahí, pero ¿cómo? El viñedo estaba aislado, el único auto disponible era el de Vincent, y cualquier intento de llamar a la policía era inútil. No había señal. A la mañana siguiente, nos reunieron en el comedor para una última cata antes de irnos. En la mesa había una sola botella, sin etiqueta. Vincent sonrió. Este es nuestro vino más especial, un vino que solo unos pocos han probado. Vi a los demás, solo quedábamos 4. Vincent sirvió las copas con cuidado. Yo no toqué la mía. Daniel sí. Bebió sin dudar. Segundos después, dejó caer la copa. Se llevó las manos al cuello, tratando de respirar. Sus ojos se desorbitaron, su piel se puso pálida. Intenté ayudarlo, pero Vincent solo observó. Demasiado ansioso, murmuró. Me congelé. ¿Por qué?, logré preguntar. Vincent levantó su copa y la giró con calma, como si analizara su color. El vino es un arte, y como todo arte, hay quienes no lo merecen. Mi sangre se heló. Salí corriendo. No recuerdo cómo, solo que corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Cuando desperté, estaba en un hospital de Napa. Nunca encontraron a Silvia. Nunca descubrieron la verdadera causa de la muerte de Héctor. Y Domaine Santoro sigue abierto. A veces veo una de sus botellas en subastas privadas, cientos de miles de dólares por una copa. Pero yo sé la verdad, sé lo que se esconde en ese vino, y por eso nunca volveré a beber. Cuando Mateo nos propuso la excursión en Malibu Creek State Park, pensé que era una gran idea. Después de meses de trabajo en la oficina, un fin de semana en la naturaleza sonaba como el escape perfecto. Aire puro, senderos rodeados de montañas y la emoción de dormir bajo las estrellas. Éramos 5: Mateo, su novia Andrea, Oscar, Valeria y yo. Todos habíamos hecho senderismo antes, aunque ninguno de nosotros era experto en campismo. Planeamos el viaje con semanas de anticipación y aseguramos lo esencial: tiendas de campaña, comida, agua, linternas, un botiquín de primeros auxilios y un par de navajas, por si acaso. Salimos un viernes por la mañana desde Los Ángeles. El viaje duró menos de 1 hora, y al llegar al parque nos maravillamos con la vista. Colinas cubiertas de robles y chaparrales, el eco de aves lejanas y el murmullo de un arroyo que serpenteaba entre las rocas. Era un paisaje de postal. Lo que no sabíamos es que, en ese paraíso, no estábamos solos. El primer día fue perfecto. Caminamos durante horas, exploramos pequeñas cascadas y nos instalamos en una zona despejada cerca del arroyo. Antes del anochecer, encendimos una fogata y bebimos cervezas mientras las estrellas aparecían sobre nosotros. Casi a la medianoche, Andrea fue la primera en notar algo raro. ¿Quién más trajo botas de montaña?, preguntó con el ceño fruncido, sosteniendo una linterna. Todos traemos botas, respondió Mateo. No, me refiero a unas diferentes. Encontré huellas alrededor de nuestra tienda. Nos acercamos. En la tierra suelta,
Entre las pisadas de todos nosotros había un par de huellas grandes, más profundas, como si alguien hubiera estado merodeando mientras estábamos distraídos. ¿Alguien pasó por aquí?, pregunté en voz alta, esperando que la respuesta fuera algo lógico. Pero estábamos en un claro, lejos del sendero principal. No había visto a nadie más en todo el día. Oscar, siempre escéptico, dijo que probablemente eran de otro campista, pero algo no encajaba. No habíamos escuchado pasos, ni visto linternas. Mateo se encogió de hombros. Mañana revisamos bien. Vámonos a dormir. Me costó trabajo cerrar los ojos esa noche. Desperté con un ruido, un crujido suave, como pasos sobre hojas secas. Me incorporé con cuidado dentro de la tienda y sostuve la navaja que había dejado junto a mi saco de dormir. Contuve la respiración, esperando escuchar algo más. Silencio. Me quedé despierto hasta que el cansancio me venció. A la mañana siguiente, descubrimos que nuestras mochilas habían sido revisadas. Los cierres estaban abiertos, las cosas revueltas. Faltaban 2 botellas de agua, barras energéticas y un encendedor. ¿Alguien se levantó en la noche?, preguntó Mateo. No, pero escuché algo, dije. Andrea cruzó los brazos. Esto no es normal. Si fuera un animal, habría mordidas o rastros. Alguien nos robó. Por más que buscamos, no encontramos a nadie. Oscar insistió en que había sido un vagabundo o un campista que se perdió. Pero, ¿por qué no tomaría más cosas? ¿Por qué solo provisiones específicas? El resto del día seguimos nuestra caminata, pero la sensación de ser observados nos seguía. La segunda noche, decidimos hacer guardias. Nos turnaríamos en parejas para vigilar el campamento. A las 3 de la madrugada, me tocó con Valeria. Nos sentamos junto a la fogata apagada, envueltos en nuestros chamarras, mientras el viento hacía crujir las ramas. Todo estaba en calma hasta que lo vimos. A unos 20 metros, entre los árboles, una sombra inmóvil nos observaba. No era un animal, era un hombre. No distinguíamos su rostro, pero su silueta era clara. Llevaba ropa oscura y un abrigo largo, como los que usaban los granjeros décadas atrás. Valeria apretó mi brazo con fuerza. ¿Lo ves? No podía hablar. Sí, lo veía. El hombre no se movía. Solo estaba ahí, de pie, con los ojos clavados en nosotros. ¡Hey!, grité, con la voz más firme que pude. Nada. Saqué mi linterna y apunté hacia él. Desapareció, no como si hubiera corrido, simplemente dejó de estar ahí. Despertamos a los demás. Cuando registramos la zona, no encontramos ni huellas ni rastros, pero sabíamos que alguien nos estaba cazando. Decidimos irnos al amanecer. No íbamos a quedarnos otra noche. Empacamos rápido y emprendimos el camino de regreso. Pero, en la bifurcación que llevaba al estacionamiento, algo estaba mal. El sendero que habíamos usado ya no estaba ahí. Oscar fue el primero en notarlo. Esto no es el mismo camino. ¿Cómo que no?, preguntó Mateo. Te lo juro, estas rocas no estaban aquí. Alguien cambió el camino. No tenía sentido, pero la sensación de desorientación era real. Caminamos en círculos. La adrenalina nos mantenía alerta. Nos estaban guiando a algún lugar. Entonces vimos la cabaña. No aparecía en los mapas del parque. Era pequeña, con tablas rotas y y una ventana tapada con cartón. Mateo se acercó primero.
No vayamos ahí, susurré. Tal vez haya alguien que nos ayude. Tal vez sea el tipo de anoche. Cuando estábamos a 5 metros, la puerta se abrió. El hombre estaba ahí, más viejo de lo que imaginábamos. Piel ajada, barba descuidada y ojos llenos de locura. Sostenía una escopeta. «No pertenecen aquí», dijo con voz firme. Nos congelamos. «Lo sentimos. Nos perdimos», dijo Andrea con cautela. El hombre nos miró. Luego sonrió. «Eso creen». Levantó la escopeta. Mateo nos hizo una seña con la cabeza. «Corran». Y lo hicimos. No miré atrás. Solo escuché los disparos. Las balas silbaron entre los árboles mientras corríamos sin dirección. Caí, me raspé las manos, sentí mi corazón explotando en el pecho. Después de lo que pareció una eternidad, vimos el estacionamiento. Saltamos dentro del auto y Mateo arrancó. El hombre nunca nos siguió. Esa noche, en la seguridad de nuestra casa, buscamos información. No había registros de un hombre viviendo en el parque, pero encontramos algo inquietante: desapariciones. Excursionistas que, como nosotros, habían reportado ruidos, robos y un hombre rondando sus campamentos. Algunos nunca fueron encontrados. Nunca regresamos a Malibu Creek, pero a veces me pregunto, si ese hombre nos dejó escapar, ¿a cuántos no? Me llamo Joaquín Herrera y he pasado toda mi vida en el mar. Mi viejo me enseñó a pescar cuando tenía 6 años y desde entonces el océano ha sido mi casa. Trabajo en la costa de Monterey, California, y aunque el mar es impredecible, creía conocer todos sus secretos. Pero hay cosas que ni la experiencia te prepara para ver. Todo comenzó hace unas semanas, cuando encontré el primer bote a la deriva. Era un velero pequeño, con las velas desgarradas y el casco golpeado. A bordo no había nadie, solo una caña de pescar rota y un chaleco salvavidas flotando en el agua. Al día siguiente, otro barco apareció en condiciones similares, luego otro. Los pescadores hablaban de eso en el muelle, pero nadie quería meterse en problemas. Seguramente son turistas que no saben navegar, decían, o narcotraficantes abandonando lanchas usadas. Pero yo tenía un mal presentimiento. Cuando llegó el 5.º bote sin tripulación en menos de 2 semanas, supe que algo no estaba bien. Decidí seguir las corrientes. Si esos barcos habían quedado a la deriva, el mar debía haberlos arrastrado desde un punto en común. Durante los siguientes días, ajusté mis redes y mi ruta para investigar. El clima estaba tranquilo, sin tormentas recientes que explicaran tantos naufragios. No había reportes oficiales de barcos perdidos, pero algo más me inquietaba. Los veleros no parecían hundidos por accidentes. No había señales de colisiones, ni equipo de emergencia usado. Simplemente estaban vacíos. En una de mis exploraciones, encontré algo que me puso la piel de gallina. Era una radionáutica flotando en el agua. La saqué con cuidado y la revisé. Estaba empapada, pero cuando la encendí, aún había estática. Probé un par de frecuencias hasta que, de repente, escuché un susurro débil. ¿Alguien me escucha? Se me heló la sangre. Era una voz rasposa, apagada por la interferencia. Sonaba débil, como si quien hablaba llevara días sin beber agua. Estoy en un barco grande. Por favor. Mi instinto me gritó que regresara a la costa, que llamara a la guardia costera y los dejara encargarse. Pero había algo en esa voz,
algo que no me dejaba soltar la radio. ¿Dónde estás?, pregunté. Silencio. Y luego, una frase que nunca olvidaré. Nos están cazando. La señal se cortó de golpe. La marea estaba subiendo y el sol ya casi se había ocultado. Sabía que lo más sensato era regresar y avisar a las autoridades, pero también sabía que a esta gente no le importaban los pescadores ni los migrantes que desaparecían en el mar. Así que tomé una decisión. Activé el radar y seguí la dirección de la corriente. Después de casi una hora navegando en la penumbra, la vi. A la distancia, entre la niebla, había una silueta imponente. Un barco pesquero enorme, anclado en medio de la nada, sin luces encendidas. Apenas lo vi, sentí un escalofrío. Los barcos pesqueros de ese tamaño no se quedan anclados lejos de la costa sin razón, y menos sin luces. Apagué mi motor y dejé que la corriente me acercara. El oleaje chocaba suavemente contra el casco del barco, y desde mi posición pude ver algo que me revolvió el estómago. En la cubierta había redes enormes, como las que usamos para atrapar atún, pero dentro no había peces, había gente. Alcancé a distinguir 3 cuerpos enredados en la malla, sin moverse. 2 hombres y una mujer. Sus ropas estaban mojadas y desgarradas. Uno de ellos apenas levantó la cabeza y me vio. Su mirada estaba vacía. Luego escuché el grito. Venía desde dentro del barco, un chillido desesperado, como el de un animal atrapado. Y después, el sonido de pasos pesados en la cubierta. Me agaché de inmediato, hundiéndome en la sombra de mi bote. Desde mi escondite, vi cómo 2 hombres salían de la cabina. Llevaban linternas y rifles colgados al hombro. No parecían marineros comunes. Uno de ellos apuntó con la linterna hacia el agua. ¿Escuchaste eso? Debe ser un pinche lobo marino. No me jodas. Ve a revisar la bodega. El otro hombre desapareció por la escotilla, mientras el primero fumaba un cigarro, escupiendo al mar. Mi respiración era superficial, intentando no hacer ruido. ¿Qué clase de barco era este? Sabía que tenía que irme, pero algo dentro de mí me obligó a quedarme. Esperé hasta que el guardia se alejó, y luego nadé en silencio hasta el costado del barco. Trepé con cuidado por la cadena del ancla, sintiendo cómo mis manos temblaban con cada movimiento. Cuando logré subir, me deslicé por la cubierta sin hacer ruido. El olor a sal y óxido era insoportable. Caminé pegado a la pared hasta encontrar la escotilla que llevaba a la bodega. Me asomé. Era peor de lo que imaginaba. El lugar estaba iluminado por una única bombilla que colgaba del techo como un ojo moribundo. En el suelo había al menos 10 personas, algunos encadenados a los barrotes de la estructura, otros simplemente tirados en el suelo, demasiado débiles para moverse. Muchos de ellos tenían moretones. Una mujer sollozaba en silencio abrazando a un niño. En la esquina, un hombre de piel curtida y cabello enredado miraba al vacío. Era un pescador como yo. Quise hablar, decirles algo, pero el miedo me paralizaba. Entonces, escuché la voz del otro guardia acercándose. «Levántense, perros. Hoy vendrán por 2 más». La gente en el suelo no reaccionó. Él entró y pateó al hombre en la esquina. «¿Estás sordo? Levántate, chingado». Pero el hombre no se movió. El guardia gruñó, sacó un cuchillo y se inclinó hacia él. Fue mi oportunidad. Tomé una vara metálica del suelo y le asesté un golpe seco en la cabeza.
El tipo cayó al suelo sin hacer ruido. Los prisioneros me miraron con ojos abiertos por el shock. «Nos vamos de aquí», susurré. No había tiempo. Tomé las llaves del guardia y solté las cadenas de los más fuertes. «¡Muévanse!», ordené, señalando la salida. El sonido de pasos arriba nos advirtió que el otro guardia venía de regreso. Corrimos a la cubierta, con el miedo latiéndonos en la garganta. El tipo con la linterna nos vio y sacó su rifle. «¡Hijos de puta!», disparó, pero falló. Uno de los prisioneros le saltó encima y lo empujó contra la barandilla. Yo corrí hacia el bote. «¡Súbanse, carajo!». Uno por uno, los prisioneros saltaron. Los motores rugieron y nos alejamos a toda velocidad. Detrás de nosotros, el barco quedó en sombras. No vi si los demás hombres intentaron seguirnos. Solo oía el sonido del motor y el agua golpeando contra la madera. Cuando finalmente llegamos a la costa, el sol comenzaba a salir. No me quedé a ver qué pasaba después. Solo supe que, esa noche, el mar me enseñó su peor cara, y que hay cosas en estas aguas que deberían quedarse en el olvido. El calor no me dejaba respirar. Llevábamos horas caminando bajo el sol inclemente del desierto de Mojave, con los labios agrietados y el sudor evaporándose antes de siquiera deslizarse por nuestra piel. Yo había sido quien tuvo la estúpida idea de salir a fotografiar parajes inexplorados. Ahora, cada paso que dábamos se sentía como una lucha contra el cuerpo, contra la sed y el miedo. «Nos estamos jodiendo», murmuró Pablo, con la voz rasposa. «No debimos alejarnos tanto». Tenía razón. El plan era simple: salir temprano desde la carretera, adentrarnos algunas horas y capturar imágenes de la inmensidad del desierto. Pero en algún punto del trayecto nos desviamos más de lo previsto. Ahora, rodeados de kilómetros de arena y piedras, la idea de una caminata placentera se había convertido en una maldita pesadilla. Yo revisé la cantimplora. Apenas unas gotas. «Sigamos un poco más», dije, tratando de no demostrar pánico. «Tal vez encontremos algo». Pablo no discutió. Y entonces lo vimos. A lo lejos, tras una duna, se alzaban unas tiendas de campaña destartaladas y una camioneta oxidada. No había señales de vida, pero la sola idea de sombra y tal vez agua nos devolvió un poco de energía. Nos acercamos con cautela. El lugar olía a aceite quemado y carne podrida. Entre las tiendas había botellas de plástico tiradas, huellas desordenadas en la arena y lo que parecía un improvisado refugio de madera y lona. «¿Habrá alguien aquí?», susurró Pablo. Me encogí de hombros y avancé. Pero antes de que pudiéramos llamar, una voz grave y rasposa nos cortó el aliento. «¡Alto ahí, hijos de puta!». De entre las sombras de una de las tiendas emergió un hombre de piel curtida y barba desaliñada. Sujetaba un rifle con ambas manos, apuntándonos con una mirada de puro odio y locura. No tuvimos tiempo de reaccionar. «¿Quién chingados los mandó?», gruñó, con la voz quebrada por el calor. Levanté las manos de inmediato. «Señor, no queremos problemas. Solo buscamos agua». El hombre entrecerró los ojos. «¿Ustedes no trabajan para ellos?». Pablo y yo nos miramos sin entender. «¿Para quién?». El hombre no contestó. Solo nos estudió con una mirada que parecía atravesarnos. Finalmente,
Bajó un poco el rifle, pero no dejó de apuntarnos. Tienen 5 minutos, una gota más de agua y les vuelo la cabeza. Asentimos con rapidez. Nos acercamos lentamente a una hielera vieja que estaba junto a la camioneta. Dentro había varias botellas. Saqué una, tembloroso, y bebí un sorbo. El agua estaba caliente, pero me supo a gloria. Pablo hizo lo mismo. El hombre nos observaba sin pestañear. «Van a irse por donde vinieron», dijo, con tono más frío. «Y si vuelvo a verlos, no me importa quiénes sean». Asentí. Pero entonces Pablo vio algo. A unos metros, en la arena removida, sobresalía lo que parecía un bulto cubierto con una lona negra. Algo grande, algo que no cuadraba con el desorden del campamento. El hombre notó su mirada y se tensó. «No vean ahí». Pero era tarde. Pablo había dado un paso en esa dirección y el hombre reaccionó como un animal acorralado. Levantó el rifle. No pensé, solo reaccioné. Golpeé la hielera contra su brazo y el disparo retumbó en el desierto. Pablo gritó y cayó al suelo. Me lancé sobre el hombre, forcejeamos. Olía a sudor rancio y alcohol. Me pegó con el cañón en la cara y vi chispas. Pablo se arrastró y tomó una piedra. El segundo disparo sonó más fuerte. El hombre se quedó quieto, con los ojos abiertos. Miré a Pablo. Aún sujetaba la piedra, respirando entrecortado. «Vámonos», dijo con voz hueca, pero mis ojos se fueron al bulto en la arena. Nos acercamos lentamente, quitamos la lona y vimos el infierno. Ahí, entre la arena caliente, había varios cuerpos, o lo que quedaba de ellos. Algunos estaban ya secos, otros más recientes, y todos tenían la misma señal. Sus manos estaban atadas con alambre, sus bocas cosidas con hilo negro. Pablo vomitó. Yo me quedé en shock. El hombre no estaba protegiendo un tesoro, estaba cuidando su matanza. «Nos tenemos que largar», dijo Pablo, jalándome del brazo. Corrimos sin mirar atrás. El sol se sentía más caliente, el aire más denso. No sé cuántas horas caminamos hasta que vimos una carretera. Cuando un tráiler se detuvo y el conductor nos preguntó qué hacíamos en medio del desierto, no supe qué responder. Pablo solo dijo: «Nos perdimos. Nunca hablamos de lo que pasó, pero cada vez que veo una foto del desierto de Mojave, no puedo evitar pensar que ese hombre no estaba solo y que tal vez alguien más sigue ahí, esperando a la siguiente presa».